Documentales del Vaticano presenta el documental Los Chacales de la CIA en Ecuador. Capítulo 1: Viajando atrás en el tiempo. Es posible que hayamos cometido errores. Es posible, y yo me confieso y digo, es posible, yo ¿por qué firmé esa denuncia? Si no es mi fuerte, si mi fuerte es el petróleo, si mi fuerte son los recursos naturales. Pero en el fondo lo que el presidente quiere, lo que buscaban es cualquier instrumento para silenciarme. Creo que en la denuncia del 30S cometimos un pequeño desliz, que fue poner que el presidente salió de la Universidad Técnica Equinoccial, salió del Regimiento Quito a la UTE. Pero, Tania, de 90 preguntas planteadas como motivo de investigación al fiscal, una no puede invalidar el resto. La una le dice, vea, Tania, si quiere yo estoy preparando una disculpa para el presidente. Lo que los ecuatorianos hemos presenciado son eventos que suceden porque hay una fuerza oculta, clandestina, oscura, que tiene la intención de romper la democracia. Quienes actúan son peor que una bacteria que se mete en las entrañas del Ecuador para hacer daño. Hoy voy a demostrar de lo que es capaz la CIA en el Ecuador. Operación Fénix, en marcha. B312, emisión. Tracking verificado. Rojos, en el punto blanco, confirme. 0902, Visibility 10. Cruzamos el límite. Suelten el paquete. Get out, get out. Un operativo plenamente planificado por las Fuerzas Armadas de Colombia, en absoluto secreto y con premeditación, provocó que aeronaves colombianas incursionen en territorio ecuatoriano, sin permiso de su gobierno soberano. Han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, 2 guerrilleras heridas, en un campamento improvisado de la FARC a 2 kilómetros del río Putumayo, es decir, no hay cómo equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano. Fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras. ¿Cuándo informa usted a la Embajada de Estados Unidos de ese ataque? Son las 3 veces que yo hablé con el grupo militar, y esas 3 veces era por orden del comandante general del ejército, no a disposición. Vamos a ver. Mario Pazmiño es un militar retirado. Fue director de inteligencia del Ejército del Ecuador y fue relevado de su cargo por fallas de información. Mario Pazmiño le ocultó al presidente de la República, quien es su comandante en jefe, que el ataque a Angostura estaba muy bien planificado. Pazmiño siempre protegió a sus maestros, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Ellos formaron a Mario Pazmiño como un experto en seguridad. Los registros demuestran que fue un excelente alumno y que era un fiel servidor de la CIA, asalariado de la Embajada de Estados Unidos. Hablé con algunos de sus compañeros. Me contaron que había recibido equipamiento y órdenes de la embajada en Quito. La CIA comenzó a operar después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los países de América Latina tenían gobiernos que obedecían las órdenes, la agencia permanecía invisible. Los gobernantes que defendían la soberanía de sus países eran atacados y ahí aparecía con más evidencia. Es notable cómo los militares de las dictaduras de América Latina cometían atrocidades que la CIA ocultaba o maquillaba. La CIA nunca ha dejado de estar. Los métodos han sido diferentes, pero siempre ha intervenido en el continente. Una de las acciones que cumplieron las fuerzas estadounidenses se realizaron desde la base que operaban en el puerto ecuatoriano de Manta. La excusa fue hacer un plan continental para vencer al narcotráfico. El presidente Rafael Correa ofreció desde la campaña electoral no renovar el acuerdo con los estadounidenses para el uso del aeropuerto de Manta. El ataque contra Angostura confirmó que allí se hacía algo más de lo que se declaraba. La salida de la base estadounidense de Manta provocó el colapso final del famoso Plan Colombia. Si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Cuando se consolidaron las democracias en el continente, la táctica del golpe militar no fue más una opción.
entonces de Estados Unidos, comenzó a intervenir en los estados latinoamericanos, tanto a través de reclutar a personajes influyentes de cada país, como mediante organizaciones no gubernamentales. Rafael Correa y otros mandatarios rompieron el esquema de intervención de la CIA, quebraron su lógica. También quebraron la estrategia de Leila Haddad Pérez. Ella fue la jefe de la CIA en el Ecuador durante muchos años, hasta que Rafael Correa asumió la presidencia de la República. Leila Haddad trabajaba de manera encubierta en el almacén de alfombras Aladino, en la exclusiva avenida González Suárez de Quito. Actuó siempre con el nombre de SWAT. Muchos políticos entraban con el pretexto de comprar alfombras y salían con instrucciones claras de qué debían hacer. En ese almacén también se autorizaba la designación de comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas afines a sus intereses. Leila Haddad vivió en el Ecuador con una identidad falsa como ecuatoriana. Hizo bastante daño al país y muchos favores a sus agentes. Gracias a su influencia y de la CIA, logró que Emilio Palacio fuera acogido como asilado político en Estados Unidos. El tristemente célebre editorialista del diario El Universo abandonó voluntariamente el país. Se instaló en Estados Unidos, desde donde intenta influir con poco éxito. La posición soberana del país provocó que se debilitara su red de informantes y en 2008 fue expulsada del Ecuador, justo antes del ataque contra Angostura. La estrategia de Leila Haddad fracasó, entonces la CIA actualizó sus procedimientos, comenzó a aplicar la que se conoce como técnica de los topos. Los topos son periodistas, políticos e informantes reclutados y pagados por la CIA que desgastan las estructuras del Estado. Entonces reclutaron enseguida a la guayaquileña Karen Andrea Holligan Bruckman, nacida en 1953, con residencia fija en Miami, Estados Unidos, y directora de Relaciones Públicas del Inter-American Institute for Democracy. Esta organización es como un grupo de amigos que se sienten importantes porque les llevan a Estados Unidos a hablar contra las dictaduras, cuando en realidad son manipulados y actúan como informantes de la CIA. Su historial en el Ecuador es escaso, pero fue suficiente para encargarle estructurar, coordinar y financiar una red de informantes. Cuando le encargaron la misión, tuvo que reorganizar la red de agentes encargados de atentar contra la democracia en Ecuador. El primero en ser reclutado fue, obviamente, Mario Pazmiño, pero además su lugarteniente y también ex militar, Alberto Molina. En la lista de los más cercanos de Karen Holligan está Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio se hace llamar periodista, pero se formó en los viejos sindicatos petroleros, en los que acostumbraba a chantajear con amenazas de paro, y llegó a ser asesor del entonces asambleísta Clever Jiménez. Villavicencio es clave en todas las acciones de la líder Holligan. Cumple sin cuestionar las acciones de desestabilización. Además, esta mañana, el cobarde de Villavicencio no asistió a la audiencia, alegando ahora que sigue enfermo su abogado y acompañando unos exámenes de orina. Y entonces le hemos pedido a la jueza que cumpla con la ley. Lo que le toca hacer a la jueza sin más trámite ni más demora es ordenar la detención de Villavicencio para que con la fuerza pública comparezca a la audiencia, porque el cobarde nunca va a encontrar oportunidad de asistir. Y si su abogado está enfermo y no puede encontrar nadie más que en este país lo defienda, ni siquiera en el colegio de abogados, pues entonces la jueza le puede nombrar un juez de oficio. Así que esa es la situación a este punto. Es contradictorio, que cobra por lo que calla y cobra por lo que dice, que reclama para otros temas justicia, pero él huye y se escabulle cobardemente de la justicia. Con eso seguramente le estará cobrando sobre tiempo a su patrono, el prófugo mafioso en Miami, Roberto Isaías. Eso es todo.
Yo creo que la decisión del presidente de la República pone orden en este país. El Ejecutivo no puede reconocer una acción inconstitucional, ilegal de la Asamblea Nacional. Protesté y protesto y rechazo la actitud de los 70 legisladores. Desconocer un fallo constitucional en un Estado que se rige por una Constitución garantista es una atrocidad. Y que la institución que haya atropellado y desconocido un fallo judicial sea la Asamblea es atroz. Por eso yo creo que es hora que la Corte Constitucional le diga al país si existe o no existe un Estado constitucional de derechos, si este es un Estado garantista o no, porque aquí no puede nadie, y mucho menos la Asamblea, que debe ser el templo de respeto a la ley y a la Constitución, hacer lo que hicieron 70 legisladores. Si la Asamblea hace eso, mañana no se quejen de que un juez aventurero de Portoviejo o de Manglar Alto desconozca la Constitución y la ley y otorgue habeas corpus a delincuentes peligrosos. Asambleísta, pero el presidente Giles Saquicela dice que a la Asamblea nunca llegó la notificación del fallo judicial y por eso lo que pasó pues fue un acto en derecho. El presidente Saquicela puede decir lo que sea, que hay un fallo judicial. Es más, la Asamblea Nacional se negó a posesionar al superintendente de bancos cuando salió el fallo judicial. Y resulta que días después cambia de criterio y robándole un voto al Ejecutivo, porque hay que ver de quién es el voto número 70, ¿sí?, logran esta atrocidad. Para mí esto es una atrocidad y es hora de que la Corte Constitucional le diga al país, ¿existen o no existen? Sin duda los legisladores, que entiendo que saben, al menos yo sí he leído, no soy abogado, pero me gusta leer, los legisladores que votaron y posesionaron, tapándose la nariz, al señor Raúl González Carrión como superintendente de bancos, ellos sabían que al hacerlo estaban violando la ley y la Constitución. Yo ya les derroté y lo que hay aquí, este momento, es una conspiración para sacarme de la Comisión de Fiscalización y para tomar todos los poderes del Estado y gobernar desde la oposición, desde el Consejo de Participación Ciudadana. Ayer ha quedado claro, por la propia confesión de la legisladora Mireya Pazmiño, que ella, en representación del correísmo, ofreció la presidencia de la comisión a otro legislador. Y esta es la quinta vez que lo han intentado.